Este curso forma parte de un programa que contiene otros 7 cursos que hemos llamado Proyecto Anna Sullivan. Yo invito a muchos de ustedes, el nombre de Anna Sullivan ya les dirá mucho. A quien no, les invito a que lo consulten en la red cuando tengan un momentito, porque representa la historia de Anna Sullivan, que es esta joven de aquí, y de Helen Keller, que es esta niña de aquí, representa probablemente el hito más alto en la historia de la enseñanza. Todo el que tiene algo que aprender o algo que enseñar tiene como referencia, sin duda, a estas dos personas. La niña era ciega y sordomuda, no tenía, por tanto, más canales de comunicación con el mundo que el tacto. Pero ella no sabía que el tacto le valía para comunicarse con el mundo, hasta que Anna Sullivan consiguió transmitir la idea de que había un lenguaje, y eso cambió completamente la vida de esta niña, hasta el punto de que en Google la verán citada como una socióloga, autora de libros varios en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado. Pues bien, en honor a ellas hemos titulado Anna Sullivan a este proyecto, y alude un poquito a que la mayoría de los profesionales de las ciencias de la salud en este tema de la estadística se encuentran perdidos, casi como ciegos y sordomudos, por lo que supone de dificultad, de asignatura pendiente, de incomodidad con algo que necesito pero que no acabo de dominar y de controlar. Y en esta situación en que se encuentran perdidos muchísimos de mis colegas, nuestro proyecto es tratar de acercarnos a ellos y llevarles un poquito de luz, de orden y de claridad. Siempre, como iremos viendo luego e insistiendo, sin utilizar ninguna herramienta matemática que ustedes, la mayoría de ustedes, no controlan ni tienen por qué controlar. De la importancia de este tema que estamos hablando, nos da idea una cita de Nature, como saben, pues la primera o una de las primerísimas revistas en ciencias en general, y leo para ustedes lo que pone la editorial de esta revista. La titula, una de sus editoriales, dice: el uso correcto del análisis estadístico no solo es bueno para la ciencia, es necesario. Y dice, en el texto correspondiente, la mayoría de los investigadores no entienden lo que indica el valor P de los test, que usan todos los días. Peor aún, lo usan mal. Y al hacerlo, ayudan a enterrar la verdad científica bajo una avalancha de falsas conclusiones. Añade Nature, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Ha habido un fracaso histórico al enseñar adecuadamente los conceptos estadísticos que son relevantes para la investigación científica. Hasta tal punto daban importancia a este tema que en la portada hacían referencia a él. Solamente esta frase justificaría nuestro proyecto, nuestro intento de llegar a esos miles y miles de profesionales de ciencias de la salud que están perdidos en cuanto a estos conceptos básicos. Y, como dicen muy bien en la revista esta, ha habido un fracaso histórico. La inmensa mayoría de nuestros colegas profesionales de ciencias de la salud se encuentran absolutamente perdidos. Les hemos enseñado muy mal estos temas. Bioestadística es la ciencia a la que alude esto, y la bioestadística tiene por objeto el descubrir tesoros escondidos. Este título suena un poco romántico y bastante alejado de lo que puede ser una ciencia en parte matemática, en parte dura si es matemática, para el que no conozca las matemáticas, pero verán que este romanticismo al que alude esta expresión, descubriendo tesoros escondidos, es real. Vamos a poner ejemplos que todos conocemos de descubrir tesoros escondidos. Los submarinos, imagínense submarinistas que descubren en el fondo del mar algún pecio o alguna estatua que lleva miles de años ahí, ¿sí? Los buscadores de oro de Alaska cribaban las arenas en búsqueda de las pepitas de oro, tesoros escondidos allí. Y un ejemplo máximo de tesoros escondidos son los escultores que van quitando los trocitos de piedra, de mármol que sobran, hasta encontrar el tesoro escondido que estaba debajo, como puede ser la Piedad de Miguel Ángel, o el Moisés también de Miguel Ángel, el Pensador de Rodin o el Beso del mismo autor. Pues bien,
Del mismo modo que todas estas situaciones aluden a tesoros escondidos que se descubren, en cierta manera el análisis estadístico también bucea, criba, desecha lo que sobra, perdón, aquí es el next, y consigue detectar, sacar a luz tesoros escondidos. ¿En dónde? En las bases de datos generadas en todas las actividades de la ciencia y del quehacer humano. No solamente de actividades biomédicas, sino que es prácticamente, como luego veremos, es prácticamente igual en todas las actividades de la ciencia. Aquí les imaginemos que tenemos un hospital donde se acumulan, después de decenas de años, del orden de, digamos, 200.000 historias clínicas. Y en cada una de ellas se recogen del orden de 300 datos de cada uno de estos pacientes. Esto supondría un total de unos 600 millones de datos que estarían almacenados, y podemos imaginar en una inmensa tabla que tendría 200.000 filas, una por cada paciente, y hasta 300 columnas, una por cada variable. Toda esta información contiene toda esa tabla con datos contiene muchísima información que puede ser muy útil para el médico, porque lo será para los pacientes, para cualquier profesional de ciencias de la salud, y que, en principio, aunque la información esté ahí, no sabemos cuál es, no podemos extraerla si no es con las herramientas adecuadas, que es precisamente lo que hace el análisis estadístico. Vamos a entrar ya en la materia. ¿Qué significa esto de análisis estadístico? La estadística. Y aquí ponemos en primer lugar que podría llamarse grupística, porque se refiere al estudio de grupos. No pretendemos, obviamente, cambiarle el nombre, pero lo ponemos aquí para recordarnos que la palabra estado, de la que viene aquí estadística, se refería precisamente al grupo de individuos que en un determinado momento eran objetos de interés de algunos estudiosos. Imagínense un estado, es decir, un grupo humano, que en el año 1700, un grupo en Europa, un grupo en Hispanoamérica, hay una hambruna terrible que sume a la mayoría de la población en una crisis alimentaria terrible. Entonces, el estadista, el responsable de esta comunidad, diseña un plan agrario tratando de paliar esta situación. Y en el año siguiente, en el 1701, encontramos que padecen hambre menos que en el año anterior. Bueno, pues ojalá sea verdad. Pero si vemos con detalle, empezamos a preguntar a cada miembro de aquel gran grupo qué ha pasado con él, nos encontramos con una ciudadana que se llamaba Eva, por ejemplo, que en el 70 pasó hambre, como la mayoría de la gente, y sin embargo, al año siguiente también pasó hambre, y por tanto, para esta ciudadana, el plan no tuvo ninguna utilidad. Y si ahora pensamos en otra ciudadana, digamos Ana, no pasó hambre en el 700, fue de esa minoría que no pasó hambre, y cuando le preguntamos qué ocurrió con ella en el 701, resulta que sí pasó hambre. Para ella, el resultado fue malo, este plan no funciona bien. Pero cuando el estadista está indagando, preguntando a cada uno de los ciudadanos si le fue bien o le fue mal el plan, su asesor técnico-científico le diría: mire usted, el modo de responder a nuestra pregunta sobre si este plan es bueno o es malo no es preguntar a cada ciudadano, sino hacer un recuento general de lo que ha pasado. Y hacen el recuento y encuentran con que en el año 1700, habían pasado hambre 90% de los ciudadanos. Y tras el plan agrario pasaron hambre el 7%. Entonces ellos lo reportan ciertamente como un enorme éxito de este plan agrario. Estas cifras sin duda muestran que hay que seguir en la línea de este plan agrario. Habrá casos individuales en los que no fue efectivo y se tendrán en cuenta en su momento adecuado. Pero como acción sobre la colectividad, al estadista que se encarga del grupo, que no del detalle individual de cada uno, este dato, 90% frente a 7%, es lo que le interesa y lo que tiene que evaluar. Demos un salto grande, ya justificado que parece necesario esto de la estadística, y distingamos entre estadísticas y análisis estadístico.
¿Qué son las estadísticas? Son esas grandes tablas de datos en papeles, hoy día, o por supuesto, electrónicamente, en las que se acumula mucha información sobre muchos individuos. Estas estadísticas, rellenar esas tablas de datos, acumular esa información, es un inmenso trabajo que precisamente muchos de ustedes van a estar implicadas en ellas, recogiendo información de cualquier tipo en el contexto en que ustedes trabajan. Es lo que llamamos trabajo de campo, trabajo de investigación, y esa información se reordena finalmente en formas de tablas ordenadas, como la que tenemos aquí en miniatura, como ejemplo de una tabla real, símbolo de una tabla real donde estaría la información. Fíjense, en nuestra universidad nos llegan muchos compañeros, nos dicen, ¿son ustedes el departamento de estadística? Ah, pues ¿tienen ustedes estadísticas sobre la cantidad de alcoholismo que hay en tales país o tal época? Y respondemos no. Ah, entonces ¿tienen estadísticas sobre la cantidad de partos transversales que hay? Tampoco. Quizás sobre el cáncer de pulmón, tampoco. Entonces, si ustedes son el departamento de estadística, ¿cómo es que no tienen estadísticas de ningún tipo? Perdón, la respuesta es porque nosotros nos dedicamos al análisis estadístico. Las estadísticas las tiene cada profesional, digamos, en su mesa, las han hecho cada uno de ustedes y ustedes conservan esta información y la aumentan y la cuidan. Y cuando necesitan analizarla, recurren a las técnicas del análisis estadístico y a los profesionales que la ejecutamos cuando lo consideran necesarios. Es el análisis estadístico una disciplina transversal. Con ello queremos decir que si ustedes imaginan una reunión de 6 profesionales hablando sobre un tema, todos ellos necesitan prácticamente los mismos métodos estadísticos para resolver la mayoría de las preguntas que requieran análisis estadístico, que es prácticamente el mismo en las distintas disciplinas. Y es omnipresente, básicamente, en el sentido de que no ya es que sea la misma, que lo es en distintas disciplinas biomédicas y no biomédicas también, sino en el sentido de que abarca a prácticamente todas. Cuando en nuestra facultad, en los alumnos de primero de carrera, de enfermería, de farmacia, de medicina, les decimos, si acabado el primer curso ustedes abandonan esta carrera, este grado que están haciendo ahora y se cambian a otra carrera, la asignatura va a ser la misma en otra carrera. Y si desencantados con el estudio académico, que puede ser, deciden abandonar la universidad, dedicarse a un negocio, a una empresa, a una actividad comercial de cualquier tipo, van a necesitar también la misma estadística. Es una materia transversal y omnipresente hoy día. Miren, en ese sentido, se parece la situación a la que se encuentra el niño pequeño al que hay que enseñarle a leer cualquiera que sea la actividad que vaya a desarrollar en su vida futura. Y hay que enseñarle a sumar y a restar y a contar cualquiera que sea su actividad en la vida futura. Y si es un adolescente que va a iniciar alguna actividad o algún estudio, habrá que enseñarle informática, si no la supiera, que generalmente la sabe mejor que los adultos, pero si no la supiera, habría que enseñarle informática porque la va a necesitar cualquiera que sea su actividad profesional. Eso mismo pasa, aunque es menos conocido, con el análisis estadístico. Está presente en prácticamente todas las disciplinas hoy día y por eso en todos los grados universitarios aparece esta asignatura con uno u otro nombre, pero generalmente en todos ellos. Y hace, como decíamos, a qué se dedica a desvelar tesoros escondidos en estos datos que están recogidos en las estadísticas. Y ello lo hace fundamentalmente, recuerden esta frase porque es básica, comparando medias o proporciones de una variable en dos grupos determinado por otra variable. Algunos de ustedes pensarán que puede haber implicados más de dos grupos, ciertamente, pero la idea básica es en dos grupos y cuando son más de dos, pues se va comparando uno con otro, generalmente en parejas. A algunos de ustedes les sonarán técnicas de análisis estadístico muy complejas en las que parece que esto que ponemos aquí es demasiado sencillo, comparar medias y proporciones. No se engañen en este sentido. El 90% del análisis estadístico, sencillo, medio, sofisticado, consiste básicamente en comparar medias o proporciones.
Imagínense que con estos datos que tenemos aquí nos preguntamos, como vemos, hay una variable que indica si el paciente o el individuo que teníamos aquí tenía o no una cierta mutación K. En estos tiempos de desarrollo de la genética es un dato que se maneja cada vez más en cualquier contexto biomédico. Se le hace un estudio genómico al paciente y se sabe si en cierto gen en especial tiene o no cierta mutación. Y como también está recogido para cada paciente si sufre o no asma, el número de caries que tiene, la tensión arterial que tiene, cabe preguntarse, por ejemplo, ¿hay más caries o hay más asma en los pacientes que tienen la mutación? ¿Cómo responde a esto el análisis estadístico? Pues no, lo que no hace el análisis estadístico es ver si el paciente Ivo que tiene la mutación tiene más o menos asma o más o menos caries que el paciente Teo que también la tiene, o que el paciente Pep que no la tiene, o que Ana que tampoco la tiene. No. Lo que hacemos en investigación es estudiar el grupo, ese análisis estadístico, grupístico, y lo hacemos comparando medias. Medias en los K positivos frente a los K negativos. Borramos, por tanto, ahí los individuos, como ven, teníamos ahí los individuos a la vista, Ivo, Teo, etcétera. Los tapamos porque no nos interesa cada uno de ellos en particular, sino el resultado del grupo. Arriba tenemos los K positivos, debajo los K negativos que marcamos en rosa. Diferenciaríamos estos dos grupos, K positivos y K negativos, y en cada uno de ellos miraríamos la proporción de individuos que tienen asma. Y encontraríamos a lo mejor que de los pacientes, las personas que tienen esa mutación K, resulta que tienen asma el 2%. Y en los que no la tienen, asma solamente el 4%. Es la quinta parte. Parece claro, hemos visto, entonces hemos descubierto que nuestros datos, tener la mutación K, incrementa, multiplica por 5 el riesgo de tener asma. Y cuando le hacemos una evaluación de las caries, resulta que la media de caries por persona en los pacientes con mutación K es 6 caries por persona. Y en los que no tienen mutación K son 3 caries por persona. Por tanto, es mayor en los. Esto es descubrir tesoros escondidos. Si antes no se sabía, el acceder a este conocimiento es algo fundamental para los pacientes que se van a beneficiar de él, para los profesionales de las ciencias biomédicas que van a poder ayudar a sus pacientes. Cuando se descubre que la aspirina es un antiagregante, por ejemplo, se hace en base a datos estadísticos. Y en base a datos estadísticos se hacen un porcentaje altísimo de descubrimientos que afectan a la medicina. Hoy es una obviedad para todo el mundo que fumar incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Hace 60 años no era una obviedad para nadie. Para muchos no era ni siquiera una sospecha. ¿Cómo se sabe que eso es así? ¿Cómo se demostró? ¿Con profundos estudios bioquímicos, genéticos, moleculares, etcétera? No, no. Que el fumar incrementa manifiestamente el cáncer de pulmón se demuestra con estudios epidemiológicos, con estudios de grupos, de estadísticas, donde se cuenta que esa enfermedad es más frecuente en el grupo de los fumadores que en el de no fumadores. Fíjese, en realidad, comparar medias decíamos, muchos asertos de la vida y la ciencia son de tipo estadístico, en el sentido de que comparan medias de esos grupos. Aunque no lo parezca, explícitamente no se dice cuando decimos las gestaciones de madres diabéticas dan lugares a recién nacidos de más peso, ahí no parece que haya ningún dato estadístico, lo hay. Porque sin duda podemos encontrar una madre diabética con un niño cuyo peso fue inferior al de una madre no diabética. Casos individuales los hay de todos los tipos. La afirmación anterior quiere decir que la media del peso, la media del grupo de recién nacidos hijos de madres diabéticas es mayor que la media del grupo de los hijos recién nacidos de madres no diabéticas. En cuanto al análisis estadístico, que es ya en lo que estamos, y que distinguíamos de la estadística, como estábamos comentando, aquí teníamos arriba el esquemita de las estadísticas, del análisis estadístico, hay que distinguir los siguientes aspectos. Vamos a ver aquí otro ejemplo en el que tenemos una estadística con un montón de variables, muchísimos individuos,
Insistimos en que el análisis estadístico intenta desvelar los tesoros escondidos, calculando medias y proporciones. Imagínense que aquí hacemos la pregunta: ¿hacer deporte de un modo regular y prolongado baja los niveles de colesterol total? Tenemos el colesterol total de muchas personas aquí y tenemos apuntado si es o no deportista. Para responder a esta pregunta, una vez más, no nos fijamos en que Teo no hace deporte y tiene un colesterol de 150 y Juan sí hace deporte y tiene un colesterol de 160. No, el caso individual no nos interesa en este momento. Nos interesa el dato grupístico, el dato colectivo. Y entonces encontraríamos, haciendo un recuento, que, por ejemplo, entre una muestra que hemos encontrado aquí de 200 individuos sedentarios, la media de su colesterol es 180, la media de un grupo de sedentarios. Y también habríamos encontrado que en otro grupo que conseguimos sacar de esta tabla que hemos encontrado en esta tabla, a lo mejor de 30 individuos, la media del colesterol en ellos es 170. Vemos, por tanto, que en la muestra el grupo de deportistas tiene 10 unidades menos de tensión arterial. Pero eso en esta muestra de 20 y de 30 individuos. Esto que tenemos aquí, esta franja, es lo que hace la estadística descriptiva. ¿Es suficiente esto para el análisis que hemos hecho? No. Todo el trabajo que ustedes han hecho, cada uno de ustedes en su campo, recogiendo toda esta información, que lleva muchos miles de dólares de coste, muchos meses de trabajo de muchas personas, sería prácticamente impublicable si nos quedáramos en esta primera fase. Imprescindible, pero no suficiente en absoluto. Porque lo que nos va a pedir cualquier revista en que queramos publicar, lógicamente, es que hagamos inferencia estadística. ¿Qué quiere decir eso? La inferencia estadística se refiere al hecho de que hasta qué punto lo que hemos encontrado en nuestra muestra, que los deportistas tienen 10 unidades menos de colesterol, hasta qué punto eso es cierto de verdad ya en general en la población, no en mi pequeño grupo estudiado, sino en la población general. Sí. Y no sabemos cuál es la media del colesterol en la población general de sedentarios, que son millones de sedentarios, ni sabemos la media de los deportistas, que también son millones, si no pudimos estudiar. Tenemos aquí bien claro, por tanto, la pregunta es, ¿ocurre eso a nivel poblacional? Y tenemos clara la diferencia entre muestras, la estadística descriptiva se encarga de ellas, y la diferencia estadística que intenta pasar de la muestra a la población, poblaciones. Para ello, hace una serie de cálculos que nosotros aprenderemos en su momento en nuestros cursos y acaba con una cifra que es terrorífica para muchos profesionales, que es el valor P del test. Si en este caso hubiera sido, por ejemplo, 0.35, pues eso nos lleva a concluir que lo encontrado en la muestra podría no ser verdad en la población. Diríamos que este dato encontrado en nuestra muestra no es una evidencia suficiente para asegurar que el deporte disminuye el colesterol total. Si esa P hubiera sido 1 por 10.000, entonces diríamos que sí es una fuerte evidencia. De todo esto es uno de los caballos de batalla. Acuérdense de la referencia del Nature, decía, la mayoría de los profesionales de las ciencias de la salud no entienden lo que es el valor P del test. Y al utilizarlo mal, colaboran a enterrar la verdad científica bajo errores que la ocultan. Se refería a este valor P del test. Así pues, estadística descriptiva, inferencia estadística, y nos queda un tercer apartado dentro del mundo de la estadística, que es el diseño de experimentos. Perdonen que beba un sorbito de agua. En cierto modo, es la cenicienta del análisis estadístico cuando debería ser protagonista fundamental. El análisis estadístico, les digo muy brevemente lo que es. Antes de tomar los datos, se diseña el modo más adecuado de hacerlo para tener máxima información con mínimo esfuerzo. Es obvio, por tanto, la utilidad. Cabe realmente, cuando un profesional de ciencias de la salud se dispone a hacer un estudio, si consulta con un estadístico suficientemente cualificado, puede ayudarle a hacer el estudio del modo más eficiente, de tal manera que con menos costes se consiga más información. Muchas veces sí, otras muchas veces no. Ustedes ya han hecho el diseño adecuado y no cabe mejorar
nada especial. Otras veces hacen un diseño correcto, pero el estadístico les puede dar una pista importantísima sobre hasta qué punto se podría eso mejorar consiguiendo más eficiencia. Muy bien. Pues siendo esta realidad la que conocemos, la necesidad de análisis estadístico, su utilidad, escribimos aquí en nuestra siguiente diapositiva el problema: ignorancia, desorientación y caos. Fíjense en esto porque de algún modo es lo que resumía Nature en aquella editorial. Se lo vamos a desglosar un poco más detalladamente. Es un hecho observado y no discutible, por tanto, que digamos del orden del 90% de los artículos científicos aluden a conceptos básicos de análisis estadístico. Aparecen en artículos científicos. Como podrían ser, por ejemplo, valor P del test, hipótesis nula, distribución normal, desviación estándar, etc. Así podíamos hacer una lista de 15, 20 términos que a ustedes les suenan del contexto de análisis estadístico y que la inmensa mayoría de ustedes no conocen porque no han tenido ocasión de verlos con detalle. Nosotros hemos hecho encuestas muy detalladas preguntando a profesionales como ustedes, haciéndoles preguntas que nos permitan saber si conocen o no cada uno de estos conceptos. Estos 4 que les he puesto aquí como ejemplo y otros 15 o 20. Fíjense el orden de respuestas acertadas que hay. Por término medio, conocen lo que es el valor P del orden del 6%, hipótesis nula 8%, distribución normal 10%, etc. El resultado es verdaderamente desalentador. Podríamos subir diciendo que del orden del 6% de los profesionales de las ciencias de la salud conocen estos conceptos razonablemente bien. Esto ya es un drama. Es un drama que aquí referimos como ignorancia. Pero el drama es mucho mayor que esto. Porque, además de la ignorancia, tenemos el problema de la desorientación. Fíjense, también les preguntamos a profesionales como ustedes cuál es su impresión subjetiva, si ellos creen que conocen o no estos temas. Antes de pedirles que respondan lo que es o no cada tema, les pedimos que contesten si lo conoce o no lo conoce. Y este es el orden de respuestas que obtenemos. Del orden del 40% dicen saber lo que es el valor P del test. Fíjense que luego realmente lo saben del orden del 6%. Del orden del 43% dijeron que sí sabían lo que es la hipótesis nula. Es un tema para ellos que lo controlan, pero realmente solamente el 8% lo controlaban, etc. Ya esto es a lo que llamamos desorientación. El hecho de que el 45%, por subir una cifra, creen conocer los temas que solamente una minoría lo conocen. Desorientación. ¿Sí? Y todavía queda algo peor que la ignorancia y la desorientación. Pues sí, porque fíjense, estos son respuestas cerradas. Respuestas cerradas en las que tienen que ustedes contestar si tal cosa es verdadera o es falsa en unos test cerrados. Pero también les hacemos encuestas con frases abiertas, en las que les invitamos a ustedes a que digan qué indica algunos de estos conceptos, que lo escriban de su puño y letra. Por ejemplo, les preguntamos qué es el valor P del test y es muy habitual una respuesta de este tipo. Es la probabilidad de hallar resultado significativo con hipótesis cierta cuando es falsa. La mayoría de ustedes no están introducidos en el análisis estadístico, no entenderán esta frase y pensarán que si otros profesionales han contestado esto, que quizás sea una frase más o menos correcta. Pues fíjense, para hablarles hasta qué punto esta respuesta es caótica, por eso ponemos allá arriba en rojo caos, imagínense ustedes la siguiente situación. Imagínense a unos muchachos que han acabado sus estudios medios de biología y les preguntamos cuál es la función del riñón. Evidentemente, van a entrar ya a la universidad, cualquiera sabe responder a esta pregunta. Pues imagínense ustedes que nos contestan que la función del riñón es generar orina solamente un 5%. Y que un 55% responden que la función del riñón es generar bilis o insulina. Errores clarísimos que ningún estudiante debería tener. Bueno, 5% y 55% suman 60%. Nos queda un 40% que ni han respondido correctamente ni han respondido equivocadamente. Y entonces, ¿cómo es posible que es ese 40%? Tenemos 40%. Fíjense, es una respuesta de este tipo. La función del riñón es inervar el ATP genómico del líquido cefalorraquídeo. Como ven ustedes, esta frase
no tiene ningún sentido. Es imposible buscárselo. Es un amasijo de palabras en que, como decía Pauli, el premio Nobel, ni siquiera es falso, porque esto no es lenguaje. Y sin embargo, frases de este tipo la responden del orden del 40% de ustedes cuando tienen que escribir de su puño y letra. La pregunta es, estas encuestas están hechas por nosotros, entre profesionales, básicamente de España y de Hispanoamérica. La pregunta es, ¿semejante nivel de ignorancia, desorientación y de caos es propio y específico de España o de Hispanoamérica? ¿Somos, en este sentido, estos países de habla española especialmente retrasados científicamente respecto al resto de los países, digamos, avanzados y cultos? La respuesta es no, no somos especialmente atrasados. Encuestas de este tipo se han hecho cientos en todos los países avanzados y líderes en ciencia y tecnología. Y la respuesta ha sido un fracaso estrepitoso muy semejante al de los países de habla hispana. En ese sentido, estamos todos muy igualados, lamentablemente igualados a la baja, igualados en el desastre, diríamos, en cierto modo. Luego veremos que no es tan desastre y que hay una salida para este desastre. Alguna pequeñísima cita internacional, como Altman, que en el British Medical Journal y en el JAMA, revistas primeras en las ciencias, de primera línea de ciencias biomédicas, decía reiteradamente, lo digo muchas veces, se invierten muchos millones en estudios que dan poco fruto por fallos graves en el diseño o en análisis de los resultados. Se refiere al estudio de ciencias biomédicas. ¿Sí? Y en el 2 se publicó un trabajo por investigadores del Instituto Max Planck, estos dos, Hall y Krauss, como ven estamos hablando de un nivel absolutamente tope, donde, citando a otros autores alemanes, decían, ignorar lo que es el valor P del test propicia el uso de fármacos totalmente inútiles. Y otros fármacos que prometían ser efectivos se desechan erróneamente en base a un valor P de 6%. Es bajo el título La insoportable levedad del valor P. Y esto se está refiriendo a Alemania, no a ningún país que podría tener un nivel tecnológico menor, como quizás sean algunos de los nuestros. Fíjense, la primera revista en ciencias biomédicas, la primera revista de todo el mundo es el New England Journal of Medicine. En el 78 del siglo pasado, Feynman publicó un artículo en esa misma revista, y por encargo de los editores de la revista, en el que reportaba que en 10 años se encontraron 71 casos, publicaciones hechas en esa revista, en que se cometía un error garrafal, y un error especialmente garrafal, y siempre el mismo que ahora les comentaré. Ustedes podrán pensar, bueno, estamos hablando de hace 40 años atrás, quizá ahora las cosas son distintas. No, las cosas son ahora muy similares. Nos llevó muy poquito tiempo buscar en Google, en Medline, encontrar un artículo en el que, publicado en el New England, también, en el que se cometía el mismo error. ¿Qué tipo de error? Síganme si quieren durante un minuto y les contamos el tipo de error conceptual que había en estas revistas médicas de primera línea. Imagínense que tenemos un animal escondido detrás de una mampara y nos preguntamos, ¿será un tigre? No sabemos si lo es o no. Entonces nos dan un dato y nos dicen que ese animal pesa 15 kilos. Evidentemente concluimos que no es un tigre. Pero si nos dieran como dato que el animal pesa 200 kilos, por ejemplo, ¿qué concluiríamos? Obviamente concluiríamos que puede ser un tigre. ¿Estamos seguros de que es un tigre? No, también puede ser una vaca, un caballo u otros muchos animales que pueden pesar del orden de 200 gramos. Sería un error garrafal afirmar solamente en base a este dato, en base a saber que pesa 200 kilos, sería un error garrafal decir que es un tigre. Afirmar que es un tigre cuando lo único que podemos decir es que puede ser un tigre. Pues este tipo de error, pero exactamente este, es el que se comete con muchísima frecuencia en las ciencias biomédicas.